Era un olor que Lara López había aprendido a identificar como el perfume de la desesperación. La desesperación que solo los inmensamente ricos podían permitirse experimentar en un aislamiento tan exquisito. Lara era una enfermera, una profesional dedicada, curtida por turnos dobles y la constante presión de equilibrar la compasión con la carga financiera que implicaba ser el único sostén de su familia en la empobrecida periferia de la ciudad. Su vida era una ecuación de sacrificios, y por eso, cuando le ofrecieron el puesto de cuidadora personal, exclusiva y con residencia en el lugar, para el paciente más secreto y acaudalado del país, supo que, a pesar de la inquietud que le roía el estómago, no podía negarse. Alaric Thorne. El nombre resonaba con la gravedad de una antigua divinidad. Thorne había sobrevivido a un accidente aéreo que había destrozado su jet privado y había silenciado a todos sus acompañantes. Él milagrosamente, o quizás por la pura y dura obstinación de su ego, había vivido, aunque la vida que le quedaba era una sombra maltrecha y dolorida que requería un ejército silencioso de profesionales para mantenerlo a flote. Cuando Lara entró por primera vez en el sector asignado, un penthouse en la cima del hospital, con ventanas a prueba de balas y un sistema de seguridad digno de un búnker presidencial, comprendió que su trabajo excedía las jeringas y los monitores de constantes vitales. Entendió que estaba entrando en un ecosistema donde las reglas comunes de la humanidad se disolvían ante la ley del dinero. Alaric yacía inmóvil, un hombre de 35 años reducido a la quietud forzosa, pero eran sus ojos, cuando estaban abiertos, los que cortaban el aire. Ojos de un gris gélido que no parpadeaban con facilidad, que observaban a Lara con una intensidad tan invasiva que a menudo tenía que recordarse a sí misma que ella era la cuidadora, no la pieza de un ajedrez movida por un jugador invisible. Las primeras semanas fueron una prueba de resistencia. Alaric no hablaba a menos que fuera absolutamente necesario, y sus solicitudes eran órdenes que rozaban la humillación. Ella le habló de su madre, cuyo tratamiento de diálisis era una carga perpetua. Le habló de su hermana pequeña, Sofía, brillante y ambiciosa, cuyo sueño de estudiar derecho estaba colgando de un hilo delgado llamado préstamo estudiantil. El control de Thorne era meticuloso. Había despedido a 3 enfermeras especializadas en menos de una semana, alegando incompetencia, cuando la verdadera razón era que ninguna de ellas había mostrado la sumisión silenciosa y la ética de trabajo implacable que él requería. Lara, con su necesidad desesperada y su dedicación casi espartana, fue la única que perduró. Y luego llegó la noche en que todo cambió. La noche en que el paciente se convirtió en el carcelero y la enfermera se dio cuenta de que su bata blanca no era un símbolo de servicio, sino un uniforme de prisión de lujo. Alaric había estado particularmente despierto, su mirada fija en Lara mientras preparaba su medicación. El silencio era tan denso que casi se podía masticar. «Necesito que te sientes». Ella obedeció, la adrenalina corriendo fría por sus venas. Él le tendió un documento doblado que parecía ridículamente pequeño en sus manos. No era un historial médico, era un contrato. «Léelo», ordenó. Lara sintió como sus manos sudaban mientras desplegaba el papel. No era un aumento de sueldo, ni un acuerdo de confidencialidad reforzado. Era un acta matrimonial. El documento describía meticulosamente las compensaciones, el pago inmediato y total de las deudas médicas de su madre, una dotación irrevocable para la educación de Sofía y una suma mensual a depositar en una cuenta fiduciaria para su familia que excedía todo lo que Lara podría haber ganado en 3 vidas. Sus ojos viajaron frenéticamente por las cláusulas de rescisión, buscando la broma macabra o la trampa legal evidente. Encontró el artículo de nulidad, la traición,
el divorcio voluntario por su parte o el incumplimiento de las obligaciones conyugales. Esto, señor Thorne, balbuceó sintiendo que el oxígeno abandonaba la habitación. Soy su enfermera. Alaric sonrió, una mueca pequeña y cruel que no llegaba a sus ojos. Y en 7 días serás mi esposa. Aquí se reforzaba el segundo gancho, la esencia de la atadura. La respuesta era tan fría y clínica como su habitación. El accidente aéreo no fue un accidente, Lara, reveló él, inclinando ligeramente la cabeza, como si compartiera un secreto trivial, orquestado por miembros de mi propia junta directiva que creían que yo estaba incapacitado permanentemente. Él le explicó, con una calma que helaba la sangre, que el control de Thorne Global Enterprises estaba atado a una cláusula sucesoria draconiana. Él tenía que casarse, y tenía que hacerlo con alguien que fuera completamente leal, completamente controlable y completamente desconocida para el mundo exterior. Alguien que pudiera ser invisible cuando él quisiera y que no tuviera conexiones externas que pudieran ser explotadas por sus enemigos. Tu historial financiero, tu impecable ética de trabajo, tu desesperación te hacen la candidata perfecta. La tensión se construyó en un silencio prolongado, roto solo por el pitido distante de un monitor. Ella sintió el peso de sus hombros. El costo de la diálisis era una soga que se ajustaba día a día. No puedo hacer esto, susurró Elara, sintiendo un nudo de pánico en la garganta. Es precisamente un contrato de trabajo en mi mundo, la interrumpió, su tono endureciéndose con la impaciencia de un hombre que nunca había tolerado el desacuerdo. Será una fachada legal, no habrá intimidad, si eso es lo que te preocupa. A cambio, tu familia estará segura, estarás en la nómina de por vida. ¿Era Alaric realmente la víctima de sus socios o había algo más oscuro en el juego? Y lo más importante, ¿podría una enfermera ingenua y de buen corazón mantener su alma intacta bajo la tutela de un hombre tan manipulador? Se paseaba por el penthouse, que era su prisión dorada, mirando las luces de la ciudad a través del cristal blindado. La alternativa era impensable: volver a su antiguo trabajo, perder la oportunidad de salvar a su madre y condenar a su hermana a abandonar la universidad. Él había utilizado la única arma que ella no podía combatir, su amor incondicional por su familia. El desarrollo de la escalada fue doloroso. Un cheque anónimo para cubrir un mes de tratamiento de su madre, la inscripción sorpresa de Sofía en un costoso seminario de verano. «Mira lo que te ofrezco, Elara», la provocó Alaric durante una de sus sesiones de fisioterapia, donde ella tenía que ayudarle a mover sus miembros rígidos. Seguridad. Solo tienes que decir sí y actuar. ¿Y qué pasa si me niego ahora? Alaric detuvo el movimiento de su brazo. La miró con la intensidad de un depredador. Pero tendrás que renunciar, y te aseguro que la próxima enfermera que te contrate en cualquier hospital de esta ciudad encontrará la carga de trabajo imposible y el salario insuficiente. Y yo, a diferencia de tus enemigos, tengo un interés personal en tu bienestar, siempre y cuando cooperes. El clímax llegó en la mañana del 6º día. Elara se despertó sintiendo el peso de la decisión como una losa de cemento sobre su pecho. Su madre estaba débil, pero sonrió con un agotamiento que le rompió el corazón a Elara. «Hija, no sé quién lo envió, pero ese cheque nos salvó». Elara regresó al penthouse con una resolución fría. Entró en la habitación de Alaric, donde él ya la esperaba con un notario público y un abogado silencioso y extremadamente caro. «He tomado mi decisión», anunció Elara, su voz firme a pesar de la tormenta interna. Alaric, que parecía anticipar la resistencia final, la miró sin expresión. «Pero quiero una cláusula añadida. Si este matrimonio legal termina por cualquier razón que no sea mi incumplimiento de deber o la muerte». Elara sostuvo su mirada con el poco coraje que le quedaba. «La seguridad financiera de mi familia debe permanecer intacta».
No importa lo que pase conmigo después. Hubo un silencio. Hecho, aceptó Alaric. Mi abogado modificará la cláusula de herencia en este instante. Elara firmó. La pluma se sintió pesada, como si estuviera grabando su nombre en una lápida. El notario y el abogado se retiraron tan silenciosamente como habían llegado, dejando el aire cargado de consecuencias. La boda se llevó a cabo esa misma tarde. Una ceremonia sombría y secreta en la sala de estar del penthouse, oficiada por un juez de paz que parecía tan incómodo como Elara. Él permanecía en su silla de ruedas de alta tecnología, luciendo un traje que disimulaba la mitad de su convalecencia. No hubo votos de amor ni intercambio de anillos, solo la lectura monocorde de las formalidades legales y un juramento de obediencia civil. El acto estaba consumado. Ella era la señora Thorne. Esa noche, cuando Elara se retiró a la habitación de invitados, la cláusula de no intimidad había sido uno de los pocos consuelos reales. Cerró la puerta de golpe, apoyándose en ella, sintiendo el peso del gigantesco anillo de diamantes que ahora adornaba su dedo. Ella creía que lo peor había pasado, la humillación de la coerción, el miedo a la pobreza, ingenua. Su nueva vida como esposa de Alaric Thorne, en la opulenta prisión de su mansión, revelaría secretos mucho más peligrosos que su propia ruina financiera. Y lo que vendría después, la verdadera naturaleza del juego que él estaba jugando, era algo que nadie, ni siquiera el calculador Alaric Thorne, podría haber anticipado completamente. Sigan con nosotros en la parte 2, donde Elara deberá dejar el hospital para enfrentarse a su nuevo hogar, una jaula de oro vigilada, y conocer a la familia de Alaric, quienes la verán no como una esposa, sino como la impostora de la que deben deshacerse a cualquier costo. La sortija no era un símbolo de unión, sino un grillete de platino pulido. Pesaba sobre su dedo anular como la promesa silenciosa de una esclavitud perpetua. El aire del dormitorio principal, vasto y silencioso como una cripta, era filtrado y esterilizado, carente de la más mínima calidez humana. Este era el amanecer de su nueva vida, la vida de la señora de Blackwood Manor, esposa del enigmático y tiránico Damon Hawthorne, un hombre cuya fortuna era tan inmensa como la oscuridad que lo habitaba. La noche de bodas había sido una farsa gélida. Damon había permanecido en el otro extremo de la suite, imperturbable, envuelto en la distancia que solo un poder absoluto puede permitirse. No era un matrimonio de conveniencia, era un contrato de coacción total. Si Elena intentaba escapar, si contactaba a su familia para advertirles, o si descuidaba la salud de Damon, la seguridad de sus padres se desvanecería. La vida que había jurado proteger como enfermera ahora pendía de un hilo, atada a la supervivencia de su captor. El segundo gancho se clavó en su mente con la frialdad del acero. Él no la odiaba ni la deseaba. Ella era una herramienta especializada, una adquisición necesaria para gestionar su propia fragilidad. El precio de su fracaso era la aniquilación de todo lo que amaba. La contextualización de su nueva realidad se dibujaba en la rutina diaria. Sus muros de piedra oscura parecían absorber la luz y sus interiores eran un laberinto de mármol y maderas nobles, decorado con arte antiguo cuyo valor gritaba de forma obscena. Pero en medio de esa grandiosidad, la vida era pequeña y vigilada. El verdadero conflicto no tardó en manifestarse. El problema no era solo el cautiverio físico, sino la absoluta volatilidad de Damon. El hombre era un volcán de temperamentos reprimidos. Un día, Damon podía ser un paciente estoico, sometiéndose a sus chequeos y a sus inyecciones con una serenidad inquietante. Elena se dio cuenta de que su verdadero trabajo no era solo administrar medicamentos, sino gestionar el estado de ánimo de un millonario moribundo que disfrutaba de su poder.
Su supervivencia dependía de su capacidad para ser la enfermera perfecta, la esposa invisible y el objetivo constante de sus proyecciones de ira y dolor. Porque ella, había enfermeras de élite, equipos médicos completos. Y había algo más, un rincón de la mansión al que incluso la eficiente ama de llaves, la señora Thompson, evitaba mencionar. El ala oeste, siempre cerrada, con una puerta de caoba maciza y un sistema de seguridad biométrico. ¿Era su oficina o era el repositorio de secretos que él custodiaba con más celo que su propia vida? Las mañanas comenzaban a las 6, con el control de sus signos vitales. Damon, incluso enfermo, poseía una complexión imponente. Elena se obligaba a mantener un profesionalismo impenetrable, a ignorar el miedo que se agitaba en su estómago. Medía la dosis de morfina con una precisión obsesiva, sabiendo que un error podía liberarla, pero a un coste que ella no estaba dispuesta a pagar. Un día, mientras preparaba una infusión de electrolitos, Damon la tomó por sorpresa con una pregunta que no encajaba en el guión del tirano. ¿Alguna vez has odiado tanto a alguien que desearías no haberlo conocido, sabiendo que su ausencia destruiría la poca paz que te queda? La pregunta fue un relámpago de vulnerabilidad que la paralizó. Pero antes de que pudiera articular una respuesta, Damon se rió, un sonido seco y amargo, y descartó la pregunta como un desvarío provocado por el dolor, restaurando la pared de hielo entre ellos. El personal de servicio fue su ventana al pasado sombrío de Damon. Elena, usando su fachada de esposa preocupada, intentó sondearla. «Señora Thompson, el señor Hawthorne parece llevar una gran carga». La señora Thompson apretó los labios, alisando su delantal inmaculado. «El señor Hawthorne siempre ha sido...» «Pero la enfermedad se aceleró hace 1 año y medio, después del incidente», preguntó Elena, manteniendo la voz baja y neutra. «El accidente, señora, fue un escándalo muy discreto. Él la amaba, a su manera tortuosa. No soportaba verla. Y luego, dicen que fue por el estrés, o quizás porque no pudo salvarla. Usted es una enfermera excelente, señora, pero Blackwood consume a las mujeres». Elena sintió un escalofrío helado. La anterior señora Hawthorne. El matrimonio con Damon no era una excepción, era un patrón. Pero ¿por qué el patrón se había roto tan rápidamente antes? ¿Qué tipo de accidente? Su vida se convirtió en una constante búsqueda de pistas. Notó que Damon era extraordinariamente delgado bajo sus trajes a medida, una delgadez que no se debía solo a la enfermedad. Había cicatrices quirúrgicas antiguas, sutiles, que no se correspondían con su dolencia actual, sino con un trauma mayor, un evento violento. Damon sufría un ataque de dolor particularmente agudo. Los analgésicos intravenosos no funcionaban como debían. Fue entonces cuando lo vio, una pequeña botella de píldoras camuflada entre vitaminas de alta gama. Era un potente depresor respiratorio que no figuraba en su historial médico ni en el plan de tratamiento. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Damon no solo estaba enfermo, estaba coqueteando con la autodestrucción. La botella no estaba sellada, estaba lista para usar. La implicación era clara. Él controlaba cuándo terminaba su tormento y, por extensión, cuándo terminaba la coacción sobre Elena. Su libertad estaba ligada a su cautiverio. La enfermera que había jurado salvar vidas ahora se enfrentaba al dilema ético de evitar un suicidio planificado por su propio paciente, un paciente que era su carcelero. Damon no era solo un monstruo, era un hombre roto, atrapado en un dolor que iba más allá de lo físico. Y si ella descubría la fuente de su dolor emocional, tal vez encontraría una llave, no solo para su supervivencia, sino para entender el juego perverso en el que la había forzado a participar. Damon había caído en un sopor profundo, efecto de una nueva combinación de medicamentos que Elena había ajustado desesperadamente para mitigar su dolor constante.
Era la primera vez desde la boda que él estaba completamente inmovilizado. Elena se dirigió al ala oeste. El sistema biométrico era impenetrable. Como enfermera conocía los códigos de mantenimiento de varios dispositivos médicos avanzados. Los millonarios solían integrar sus sistemas de seguridad con tecnología biomédica. Con manos temblorosas, introdujo una secuencia de dígitos basada en la fecha de la primera gran cirugía de Damon, un detalle que había memorizado de su historial clínico. Lo que encontró no era una oficina, era una sala de servidores y comunicaciones, pulcra, con múltiples pantallas que mostraban gráficos de bolsa, transacciones internacionales y flujos de datos cifrados a un nivel militar. En la mesa central había un maletín abierto. Dentro no había dinero, sino documentos de transferencia legal extremadamente sensibles. Pero lo más importante, lo que la golpeó con la fuerza de un puñetazo, fue la letra pequeña de los documentos de propiedad de Blackwood Manor y de la principal corporación de Damon. Los documentos establecían que, debido a una compleja serie de litigios corporativos y una batalla legal por evasión fiscal que amenazaba con desmantelar su imperio, los activos de Damon Hawthorne estaban legalmente congelados y bajo un escrutinio federal riguroso. Sin embargo, existía una cláusula de excepción. Cierta parte crucial de su fortuna, la base de todo el acuerdo de fusión, solo podía ser transferida o salvaguardada si su estado civil cambiaba a casado antes de una fecha límite específica que vencía en menos de un mes. Elena no era una cuidadora conveniente, era una pieza legal indispensable. El matrimonio no había sido para garantizar su salud física, sino para proteger su salud financiera. Damon no se había casado con ella por amor o por sus habilidades médicas, aunque eran útiles, sino para cumplir una condición legal crucial en una batalla corporativa épica. Su coacción era un derivado de una manipulación financiera de alto nivel. Ella no estaba lidiando con un paciente rico y caprichoso, sino con un titán herido, que estaba utilizando su matrimonio como una maniobra estratégica en una guerra que no tenía nada que ver con ella. Y ahora, al ser parte de esta farsa legal, Elena era tan vulnerable como Damon, pues si el imperio caía, ella sería la primera en ser investigada. Ella era la llave que abría la bóveda. Este matrimonio, esta prisión de oro, era solo la punta del iceberg de una conspiración que se extendía mucho más allá de los muros de Blackwood Manor. El dilema escaló. ¿Podría esta enfermera, forzada a ser esposa, convertirse en la aliada estratégica de su captor para desentrañar esta trama antes de que ambos fueran consumidos por el fuego de la avaricia corporativa? ¿Cómo reaccionará Damon al descubrir que Elena conoce su secreto más profundo? ¿Y qué papel jugó el accidente en la quiebra emocional y legal de Damon? La opulencia asfixiante de la mansión Blackwood no había disminuido con el paso de los días. De hecho, parecía haberse solidificado, transformándose en una jaula de terciopelo y mármol que resonaba con el silencio pesado de un secreto recién enterrado. Elena, la enfermera ahora esposa forzosa, había aprendido a moverse dentro de sus límites impuestos con la cautela de una gacela acechada. Sin embargo, ese día, la quietud se sentía diferente. No era la calma habitual, sino la premonición densa y pegajosa de un evento inminente. Un ejemplar de las raras orquídeas que él coleccionaba, normalmente inmaculado, mostraba una hoja rota y caída sobre el suelo de roble pulido, justo al lado de la puerta de su ala privada. Una minucia para cualquiera, pero para Elena, que registraba cada detalle de su entorno como una medida de supervivencia, era la evidencia irrefutable de que alguien había estado allí, apurado, torpe o quizás vigilándola de cerca. Este hallazgo nimio actuó como el primer gancho que tiró de su velo de resignación.
Reforzó la creencia que había estado gestándose desde la ceremonia forzada, de que Alexander no solo la había atrapado, sino que la estaba estudiando, analizando cada respiración, cada lágrima contenida. La fragilidad que él mostraba en su cama de reposo, el temblor de sus manos cuando ella le administraba sus supuestos calmantes nerviosos, todo eso, Helena ahora estaba convencida, era una actuación magistralmente ejecutada. Un segundo gancho más frío y afilado se clavó en su mente al recordar la última visita del Dr. Finch. El médico había hablado en susurros demasiado largos con el mayordomo, y la única frase que Helena había logrado captar, un fragmento que la había dejado helada, fue: «La fase 0 está más cerca de lo que pensábamos. Mantenga a la señora Harding completamente aislada». ¿Señora Harding? El nombre la golpeó como una cubeta de agua helada. ¿Quién era Harding y por qué su nombre salía a relucir en un contexto médico tan urgente y secreto? El escenario era claro. Ella estaba casada legalmente con Alexander, un hombre que se presentaba al mundo como un inválido millonario, cuya riqueza provenía de sectores demasiado abstractos para ser rastreados fácilmente. Tecnología oscura, inversión en futuros energéticos volátiles. Él, o la estructura que lo rodeaba, la había elegido no por amor, sino por una necesidad brutal y específica. El problema central se había metamorfoseado. Ya no era solo la humillación de la coerción, sino el terror creciente de ser un elemento indispensable dentro de un experimento que ella no comprendía. Un engranaje vivo en una maquinaria de secretos y manipulación. El conflicto escaló cuando Alexander, tras una inyección de lo que él llamaba un complejo vitamínico, cayó en un sueño profundo e inusualmente agitado, gimiendo incoherencias sobre la contención y el archivo principal. Helena sabía que esta era su única ventana. Las cámaras de vigilancia, hábilmente ocultas tras relieves de estuco o en los ojos ciegos de antiguas estatuas, eran una amenaza constante. Pero el sistema de seguridad dependía de una rutina humana, y la rutina de los guardias cambiaba con la somnolencia post-almuerzo. Había dos open loops principales que la devoraban. ¿Cuál era la verdadera dolencia de Alexander y qué se ocultaba en el ala oeste, la sección de la mansión permanentemente cerrada con un sello biométrico que ni siquiera el personal se atrevía a mirar? Necesitaba acceso a los registros médicos de Alexander, no a las copias limpias y editadas que Finch le había proporcionado, sino al expediente real. Sabía que Alexander mantenía un pequeño estudio anexo a su dormitorio principal, disfrazado como una biblioteca de obras raras. Sus dedos temblaban mientras insertaba el código que, irónicamente, era su propia fecha de cumpleaños, memorizada por él desde el día en que la conoció, incluso antes de que ella lo supiera. El clic metálico fue estruendoso en el silencio forzado de la habitación. Encontró discos duros externos, una pistola militar impecablemente limpia, una revelación impactante para un hombre supuestamente incapaz de levantarse de la cama sin ayuda, y lo más importante, un grueso legajo de papel color crema etiquetado simplemente Proyecto Cíclope, sujeto alfa. El contenido del archivo era denso y estaba lleno de jerga médica y científica impenetrable, pero la progresión era escalofriante. Envía gráficos de resonancias magnéticas que mostraban atrofia cerebral en áreas específicas, fluctuaciones masivas en los niveles de neurotransmisores y, lo más aterrador, transcripciones de grabaciones de voz de Alexander donde su personalidad cambiaba drásticamente. En una grabación, su voz era la del paciente vulnerable. En la siguiente era grave, autoritaria, dando órdenes a un equipo de personas sobre la adquisición de activos y la neutralización de testigos. Esto era un pattern interrupt devastador. No estaba fingiendo una enfermedad simple.
estaba lidiando con algo mucho más profundo y peligroso, una condición neurológica degenerativa que provocaba una dualidad, o peor aún, una personalidad completamente desequilibrada, capaz de una lucidez aterradora y una crueldad calculada. La enfermedad no lo estaba matando lentamente, lo estaba convirtiendo en dos personas, y Elena no sabía con cuál de ellas estaba casada en un momento dado. Mientras revisaba las páginas, una hoja suelta cayó al suelo, un memo interno. El contenido era breve y helador. Hemos localizado el origen. La clave de contención es la afinidad química de proximidad. Su presencia debe ser continua y sin interrupciones, especialmente durante las fases de alta inestabilidad, que se inician mañana al amanecer. El reenganche fue brutal. Elena se dio cuenta de que su función no era cuidarlo, era contenerlo. Su propia biología, su presencia física, era la única cosa que mantenía a raya la versión psicótica de Alexander. Con el corazón latiéndole dolorosamente contra las costillas, Elena cerró la caja fuerte. Necesitaba entender la conexión entre ella y su afinidad química. ¿Por qué ella? Este pensamiento la impulsó hacia el segundo gran misterio, el ala oeste, o como el personal lo llamaba en susurros, Wing Zero. La puerta del ala cero estaba a 2 pasillos de distancia, camuflada detrás de un tapiz flamenco que representaba una escena de caza. Recordó un comentario que Alexander hizo una vez sobre el mayordomo. Su mano es mi mano cuando la mía falla. El mayordomo, un hombre de 70 años de movimientos lentos y precisos, siempre dejaba su juego de llaves de emergencia en un cajón olvidado de la cocina antes de su siesta de las 4. La llave no desbloqueó el sistema biométrico, pero desactivó el sistema de alarma perimetral silenciosa, dándole unos preciados minutos antes de que el monitoreo automático notara la interferencia. Al llegar al tapiz, lo deslizó a un lado. Usó el lector de huellas digitales del mayordomo que la llave maestra le permitía activar a distancia. La puerta se abrió con un silbido bajo y denso de aire presurizado, revelando una oscuridad absoluta y un frío antinatural. Elena entró. Encendió la linterna de su teléfono, revelando un pasillo largo y estéril, completamente diferente a la decoración barroca del resto de la mansión. Avanzó encontrando estancias llenas de equipos médicos de última generación, monitores apagados y en una sala de almacenamiento, una serie de archivos de pacientes, todos etiquetados con la misma designación. Proyecto Cíclope. Subsujetos. Pero no eran subsujetos, eran mujeres. Elena comprendió el horror al leer las notas clínicas. Esas mujeres habían sido utilizadas en ensayos de proximidad y compatibilidad química. Habían sido literalmente cobayas humanas para encontrar la afinidad química de proximidad perfecta. Su sangre se heló. Había sido meticulosamente seleccionada, estudiada y rastreada desde el momento en que sus datos médicos cruzaron el sistema, probablemente cuando trabajó en un hospital universitario asociado a una de las fundaciones caritativas de Alexander. El clímax se desencadenó cuando Elena llegó a la última habitación del pasillo. Era una habitación de aislamiento acolchada, insonorizada. La mujer era idéntica a Elena, no similar sino idéntica. Harding, ancla de contención perdida. El terror la ahogó. Alexander había intentado reemplazar a alguien, la verdadera señora Harding, su primera esposa o su anterior cuidadora crucial, que había desaparecido o muerto. El uso del nombre Harding por Finch no era una confusión, sino una designación del rol que Elena ahora cumplía. En ese momento, el teléfono de Alexander que Elena había dejado en la mesita de noche de su habitación comenzó a sonar con un sonido estridente y personalizado que indicaba una emergencia de seguridad.
Elena oyó un grito sordo y un estruendo metálico proveniente del piso de arriba. Alexander se había despertado. Ella había cerrado el loop de la elección, pero había abierto un abismo de peligro inminente. Alexander no la necesitaba para cuidarlo, la necesitaba para sobrevivir a sí mismo. Elena se dio la vuelta para huir, el archivo de la señora Harding apretado en su mano, sintiendo la vibración del suelo bajo sus pies. La luz de emergencia del pasillo parpadeó en rojo intenso, señalando que la alarma de la puerta principal del ala 0 había sido reactivada. Estaba atrapada en el ala prohibida con un secreto explosivo, y la versión más oscura de su marido estaba libre y buscándola. Harding y la razón científica y macabra de su matrimonio, la historia entra en una carrera por la supervivencia. ¿Podrá Elena escapar de la mansión y de la fase 0 de Alexander antes de que su afinidad química la condene a ser la próxima subsujeto fallida? El aire dentro del estudio de Caoba se había vuelto tan denso que parecía estar hecho de cristal. Cada respiración de Elena era un esfuerzo, un intento desesperado por no romper la frágil calma que precedía a la tormenta. Este era el hook, la pieza que destrozaba la fachada de la farsa. El segundo gancho se manifestó en la realización punzante. Este diario no contenía los secretos de la fortuna de Alexander, como ella había supuesto en su terrorífica luna de miel. Contenía la verdad de su enfermedad, la génesis de su accidente y, lo más escalofriante, la identidad del arquitecto de su miseria. Y no era una revelación sobre la codicia empresarial o rivalidades corporativas abstractas, sino una traición íntima, familiar, que ahora se cernía sobre ellos con la certeza de un depredador. La obligación del matrimonio, la mentira forzada que había sido el eje de sus vidas por meses, ahora cobraba un sentido perverso de necesidad. Alexander no la había atrapado. Él la había usado como escudo humano. La contextualización era instantánea y cruel. La mansión, que había pasado de ser una jaula dorada a un refugio fortificado, ahora se sentía como un ataúd esperando ser sellado. El problema y el conflicto alcanzaron su punto álgido. Alexander, todavía débil pero con una voluntad de hierro restaurada, estaba en la biblioteca intentando ganar tiempo con llamadas crípticas a sus abogados de confianza, esperando la hora exacta en que los documentos de traspaso de poder se hicieran irrefutables. Elena, por su parte, tenía la evidencia física que Marcus nunca creería que existiera. El diario escrito por el propio padre de Alexander, detallando la enfermedad progresiva y autoinducida de Marcus, y cómo éste había manipulado el entorno de Alexander para simular un accidente fatal y forzar su incapacidad. El conflicto no era solo de supervivencia, sino de justicia, de desenmascarar una maldad que llevaba décadas pudriéndose en el seno de la élite. Había varios open loops palpitando en el aire. ¿Qué significaba exactamente la frase «la herencia de la dama de plata» que Alexander había susurrado en su convalecencia? Y crucialmente, ¿por qué Alexander había elegido a Elena, una enfermera humilde, para este papel tan peligroso? No era Marcus, sino Elías, el mayordomo de rostro pétreo, que había sido un misterio silencioso durante toda su estancia. Elías no la miró con la habitual frialdad distante. Sus ojos reflejaban una profunda alarma. El señor Alexander ha activado el protocolo de emergencia. En 20 minutos, los generadores de la casa se apagarán por completo y el sistema de seguridad quedará inoperativo. Elena negó con la cabeza, apretando el diario. No voy a irme sin esto y sin Alexander. No era este diario, ¿qué era? Es la prueba de que el matrimonio nunca fue forzado, señora. Es un fideicomiso revocable que garantizaba su independencia total. Un acto de voluntad libre. El señor Alexander sabía que la única manera de que usted aceptara su protección era creyendo que no tenía otra opción.
Alexander no la había obligado a casarse. Había orquestado una elaborada farsa para protegerla de la verdad y al mismo tiempo obligarla a permanecer cerca para que ella misma descubriera la conspiración, asumiendo el riesgo solo después de garantizar su futuro. El reenganchamiento llegó con la entrada repentina de Alexander, su figura apoyada pesadamente en el marco de la puerta. Estaba pálido, pero su mirada era de una claridad aterradora. «Elena», su voz era áspera, «siempre fuiste libre, libre para irte. El matrimonio forzado era una estratagema para garantizar tu silencio involuntario y mantenerte bajo mi techo, donde la seguridad de la mansión te protegería». Alexander caminó hacia ella, cojeando ligeramente. «Hay algo más que necesitas saber, Elena. No te elegí al azar. Una niña que juró volver y sanar a los que la habían dañado. Tú, Elena, eres la nieta del jardinero al que mi padre despidió. Yo te conocí de una foto que guardaba mi abuela, la Dama de Plata. Tu abuelo era su único amigo genuino en esta casa de llenas. La herencia no era dinero, sino la lealtad de la vieja guardia de la casa y, crucialmente, una colección de diarios que Alexander había estado buscando toda su vida. El clímax estalló. Marcus, vociferando furioso, irrumpió en la habitación, su silueta una sombra amenazante en el umbral. «Alexander, siempre jugaste a ser el mártir, y esta, tu enfermerita, es el peón final. Ahora, entrégame los códigos y te daré una muerte indolora por lástima». Alexander, con una calma que desmentía su fragilidad física, se enderezó. El traspaso se hizo efectivo hace un minuto. Los activos principales están ahora en un fideicomiso caritativo inalienable. Pero te daré una opción final, por respeto a la memoria de nuestro padre. Marcus rió, una risa seca y cruel. «Siempre me subestimaste. ¿Crees que un diario y un par de papeles bastarán contra mis abogados? No son solo papeles, Marcus. Son pruebas de que manipulaste los registros médicos de Alexander y usaste el dinero del fideicomiso para tus propios tratamientos ilegales». El rostro de Marcus se congeló, el terror reemplazando la arrogancia. Había sido tan minucioso en su traición que no consideró que su víctima, el supuesto inválido, hubiera anticipado cada uno de sus movimientos. Alexander sonrió, un gesto que ahora, despojado de la máscara del cinismo, era de una belleza sombría. «Elías, ¿puedes encender las luces de emergencia, por favor? Tenemos un huésped que necesita atención médica y legal urgente». Las luces de emergencia se encendieron, revelando la figura derrotada de Marcus. El resto de la noche fue un torbellino de interrogatorios, abogados y la salida humillante de Marcus bajo la custodia policial. La conclusión llegó meses después, bajo un cielo despejado y tranquilo. Ellos se habían trasladado a una propiedad más modesta, más humana, donde el lujo no ahogaba la vida. Elena ya no era la enfermera, pero seguía sanando, ahora a nivel institucional, dirigiendo la fundación que Alexander había creado. El matrimonio, que comenzó como una obligación forzada, se había transformado en una elección genuina, profunda y cimentada en el respeto mutuo y un entendimiento compartido de la oscuridad humana y la luz de la redención. El nadie lo esperaba. Fue que el millonario, lejos de ser un monstruo manipulador, era un estratega herido que, al ser forzado a confiar en alguien, finalmente había encontrado no solo la verdad de su pasado, sino la compañera que su alma necesitaba. Elena, la enfermera, había sido obligada a casarse, pero al final ambos fueron liberados por ese juramento. El amor verdadero a veces comienza con el pacto más improbable y la mentira más elaborada. La enfermera había salvado al hombre, y el hombre le había dado un propósito que trascendía los vendajes y las inyecciones. Su unión, nacida del engaño y la necesidad, fue la más honesta que jamás habían conocido. Reflexiona sobre las decisiones difíciles
que Alexander y Helena enfrentaron y únete a la conversación. ¿Crees que Alexander hizo lo correcto al obligarla a creer que no tenía otra opción? Deja tus comentarios a continuación.